Hola, Musi. ¿Cómo Bueno, estás? bien, ¿y tú? Placer, de Todo verdad que sí. bien, igualmente, Muchos Luis. años de amistad también, de verdad que sí. Y de Eh, conocimiento y de todo. y de muchas cosas. Primero que todo, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo María Auxiliadora, soy psicólogo, a eso me dedico, ejerzo mi profesión. Actualmente como psicólogo dentro de una unidad de cirugía bariátrica y Chévere. como psicólogo deportivo, Ok, con atención al atleta. perfecto, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras recalcar? Solo eso. Que en el área deportivo me gusta más la iniciación deportiva. Ok, O sea, me la gusta, etapa temprana. casi a todo el mundo le gusta el alto rendimiento. Ok, Que, a ver, es súper necesario el acompañamiento de las ciencias deportivas, pero en la iniciación deportiva se ve al deporte como un espacio para que el niño logre desarrollarse de manera, o sea, evolutivamente hablando. ah, Entonces, pues es como que esa parte, esa área de educar a el entorno en cómo el deporte puede ser un impulso para el niño, me gusta mucho. sí, claro, y también supongo que también ven tu trabajo orientado a cómo sería enfocado al niño, en este caso a los representantes, a los padres, Exacto. o algún tipo de guía, al entrenador también, y a Ujú. todo el equipo que conforma o sea, el entorno de ese niño. Sí, hay una diferencia entre el deporte siendo de alto rendimiento que el deporte en iniciación Claro, deportiva. claro. Es diferente. Entonces, bueno, vamos a empezar. El desarrollo evolutivo en el rendimiento de un deportista. Bueno, la verdad sí tiene impacto, o sea, sí influye porque pues todo va a depender de cómo fue en edades tempranas la práctica del deporte, ¿no? Que era lo que te comentaba al principio, que es el deporte, cómo impulsa el deporte el desarrollo evolutivo. Socialización, actividades motrices, la socialización, porque bueno, si es un deporte colectivo, pues a ver, que tienes que trabajar en equipo. Y si es individualizado, pues bueno, ya es tu relación con el entrenador y relación con los padres o con Claro. las personas que estén allí con él en el acompañamiento deportivo. Pero sí influye porque, pues, a ver, quizás hay unos que se prepararon mucho más que otros, quizás hay unos que no todos tenemos el mismo desarrollo evolutivo, entonces quizás hay unos que tienen limitaciones a nivel motor o que tienen limitaciones a nivel cognitivo o que tienen limitaciones a nivel emocional o que pues tienen problemáticas a nivel familiar, es decir, Ok. diferentes cosas, contextos, ambientes que pueden influir y que hacen que de repente uno logre un desarrollo evolutivo más rápido que otro o que el otro sea más lento y eso sí puede influir en el rendimiento porque incluso influye en cómo te reconoces como atleta, porque la vida del atleta pues es una vida De muchas considerablemente exigencias diferente, realmente, exacto, claro. exacto, De exacto, muchas exigencias lo viví yo como atleta. Y exacto. ahora que hablabas del manejo de la frustración, quisiera, o sea, te pregunto, no es lo mismo yo como atleta de deporte individual, en este caso karate, ¿cómo se maneja o cómo manejas tú la frustración en un deporte colectivo, que bien sea fútbol, básquet, béisbol, voleibol, a un deporte individual, bien sea karate, taekwondo, natación, esgrima, ping pong? ¿Cómo puedes tú manejar ese ámbito? Porque es algo bastante fuerte cuando uno no tiene como que las herramientas de poder decir, cónchale, esto no sé yo como yo pensaba. Claro, el psicólogo como especialista en ciencias deportivas, el psicólogo deportivo viene a brindar esas herramientas primero con la captación de necesidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, pues yo aplico ciertas técnicas o herramientas para. Claro, en deporte colectivo quizás sea un poco, en ambos tiene su trabajo, pero por lo menos en el deporte colectivo, em, digamos que hay muchos pensamientos, hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas perspectivas, Claro, porque todos somos diferentes. por supuesto. Entonces, se trabaja primero de manera colectiva y si hay algún caso que tú de repente observes que necesita un acompañamiento individualizado, pues eso se lleva a atención O sea, se individualizada. detecta y se aísla del grupo. No se aísla, pero digamos, sí lo trabajas un poco aparte, con mayor atención, para que pueda engranar con el Ok, colectivo. Y en el área de deportes individualizados, claro, tienes mayor reto porque eres tú contigo, ¿no? Así, exacto. en qué estoy fallando, qué de repente no estoy haciendo bien, eh, a qué no estoy atendiendo que debo atender, qué no sé aún de mi deporte que debería entender. Muchos de los factores también del manejo de la frustración es quizás en un atleta de manera individual, es la falta de confianza en uno mismo. Ujú.
En el decir, cónchale, yo tengo, o de manera de pensar, yo tengo igual capacidades que él, pero él me gana, ¿por qué? O sea, ¿por qué él me pudo ganar si entrenamos igual? Quizás tenemos el mismo sistema de alimentación, que es sumamente importante, que es sumamente importante. ¿Por qué él me gana? O sea, ¿qué pudo influir en mi confianza que él desarrolló mejores habilidades durante el enfrentamiento, por así decirlo, durante la ejecución del deporte, y él me pudo ganar a mí también? A ver, claro, tú lo ves desde la perspectiva del atleta, ¿no? ¿Cómo Claro, pudiera pensar el atleta y dice, es que él me gana, es que él es diferente, es que él puede más que yo, o yo no lo hago igual que él, o no lo he logrado? Pero fíjate que si lo vemos en edades tempranas, o sea, infantiles juveniles, que sería antes de alto rendimiento, ahí hay un tema, porque la seguridad en sí mismo no parte de ti, sino que parte de tu entorno. ok, En esas edades, o sea, en esas edades influye mucho tu relación por lo menos con tus maestros, en tus estudios, tu relación con tus papás, tu relación con tu entorno, porque tu entorno es el que va alimentando esa seguridad en sí mismo, que te permite experimentar ciertas cosas, asumir de repente responsabilidades, a ver qué tal te va tú solo. Es decir, de alguna manera como que el ambiente te va llevando a que tú comiences a creer que eres capaz de hacer algo. Y hay personas que no tienen ese ambiente, es decir, no se desarrolla o no se trabaja la autoestima en ese niño o en ese joven. Y pues, evidentemente, cuando ya llegas a ser adulto o cuando ya estás en etapas juveniles, comienzan las comparativas. Comienzan las comparativas y en vez de ser más bien un agente alentador, es un agente que sientes tú como atleta que te limita. Entonces, por supuesto, el acompañamiento psicológico es para entonces ir con técnicas de manera individualizada, hacia que el atleta recobre la confianza en sí mismo, descubre cuáles son sus capacidades, cuáles son sus debilidades y que las debilidades no son una barrera o que si pudieran serlo, pero que hay otras maneras de hacerlo. Entonces trabajamos autoestima y seguridad en sí mismo en este momento, pues, en caso de que exista esa carencia. ok. Ok, perfecto. Me parece demasiado excelente porque es algo que yo viví como atleta, quizás no tuve ese entorno que tú me dijiste, y Exacto. obviamente todavía cuando crecí, que me desarrollé como atleta, que fui selección y todo, llegaba la hora en el que me tocaba competir y decía, me va a ganar, No voy a, me va a claro. ganar, o sea, en fin. Y esta parte es muy importante porque también recuerdo que la manejé mucho, el papel de la visualización. ¿Ok? Ok. ¿Qué papel juega la visualización, perdón, en la preparación mental de un atleta? La visualización es una técnica cognitiva, es una técnica cognitiva conductual. Esto es importante porque, bueno, hay muchas, ¿no? Pero en el deporte la que se utiliza estadísticamente hablando mayormente es la visualización. Sí influye porque, pues, evidentemente cuando tú comienzas a ver escenarios que ya pueden ser posibles, es más probable que tú confíes en ti y creas que lo vas a asumir. Pero pues, a ver, que hay un conjunto de cosas que ayudan a la visualización. No es lo mismo que tú cierres los ojos, imagines que vas a ganar, pero ¿qué estás haciendo para? Claro, Estás haciendo las prácticas, totalmente. estás entrenando, estás haciendo lo que debes hacer para prepararte físicamente, para asumir una responsabilidad ahora a nivel cognitivo. Claro. Y entonces, así lo vamos haciendo, ¿no? Pero sí es una excelente herramienta. Hay veces que en plena visualización de repente el atleta por inseguridad, por frustración, por temor, por ansiedad, puede imaginar hasta lo contrario, ¿no? Entonces ahí el psicólogo debe estar muy atento y el entrenador debe estar atento a guiar la visualización a veces, Bueno, porque en para momentos, que sea positiva. exacto, en momentos te va a tocar solo, pero otras veces una visualización guiada, de repente puede hacer que entonces el atleta se focalice y se enfoque en que va a lograr eso que está viendo como algo posible. Claro. Porque eso es la visualización, que te hace ver que es posible llegar, realizarlo, lograrlo, ¿ok? Esta pregunta está bastante buena porque la gente cree que eso es tonterías, ¿no? La visualización, el autohablarnos y eso. Sí, Y el resulta, autodiálogo, la relajación, la exacto, y respiración. resulta que, por ejemplo, últimamente me ha salido mucho en Instagram, en las redes sociales, un reel donde vemos, por ejemplo, a LeBron James, que actualmente es el mejor jugador de básquet, meditando. A Cristiano Ronaldo, que para mí es el mejor jugador del mundo actualmente, hablándose o autodialogándose para poder hacer un gol en un partido súper Ujú. importantísimo. Simon Bales, varios otros atletas que se hablan, visualizan el éxito, entonces uno dice,
Sí, ¿por qué ellos lo hacen, que ellos son súper atletas, y por qué ellos me dicen que es una tontería? Porque yo creo que es una tontería, si yo quiero llegar a ese nivel. Sí, es por estigma. Ok, O sea, hay mucha estigmatización. El estigma es jugar algo, pero ya sin conocerlo. exacto. Es decir, porque desconoces por ignorancia a veces, ¿ok? Y hay mucha estigmatización. De hecho, lo que tú decías al principio, no es que el deporte, la psicología deportiva, aquí todavía no ha llegado. O sea, ha llegado, lo que pasa es que se ha estigmatizado y no Sí, se le ha sí. dado la importancia que requiere. Pero eso habla más de sí. Ciertamente en la sociedad hay estigmas. Este es uno, ¿no? De creer que de repente son técnicas que realmente no te van a ayudar porque estamos acostumbrados es a la acción. O sea, Exacto. el momento de la conducta, del resultado. Ajá, pero ¿y si esto te prepara para el resultado? Me O hubiese para un mejor gustado, me resultado. hubiese gustado realmente tener esta charla contigo cuando yo fui atleta, porque eso que mencionas, estamos acostumbrados a la acción. Yo Ujú. iba al dojo, al karate, practicaba 4 o 5 horas, golpes, kata, kumite, todo. Llegaba el momento de la competencia y yo decía, me falta algo. O sea, Ujú. nunca me sentía completo. Y quizás era esa parte de la confianza, el manejo de la frustración y todo ese tipo de cosas, ese tipo de Exacto. emociones. La visualización para mí es nueva, o sea, no te miento, la vine conociendo el año pasado para acá, que cambié como que perspectivas en mi vida. Dije, cónchale, ya va, esto ocurre por algo, o pasa esto por esto. Y resulta que de repente me veo o veo a estos atletas, que para mí son los mejores. Esta parte también es sumamente importante, y hablemos de objetivos, Ok. ¿ok? Objetivos a corto y largo plazo. ¿Cómo se deben establecer? ¿Qué papel juegan esos Eh, objetivos? Pues yo quiero decir, yo quiero ser campeón olímpico, pero ujú. tienen que, es un objetivo a largo plazo, claro está. Pero Claro. ¿qué tengo que hacer yo para poder decir, voy a las Olimpiadas, Ok. que debo ganar, que debo competir, y de repente decir, puedo ser, o sea, ya soy campeón olímpico, por ejemplo? Claro. Bueno, fíjate, en edades tempranas, Ok, em, digamos que los objetivos van muy de la mano del desarrollo evolutivo. Es decir, ya sabes como cuando los niños primero gatean, luego caminan, ok, luego, y así vamos con el deporte, ¿no? Hay técnicas que se aprenden que son técnicas básicas del deporte que voy a practicar. Entonces, eso es lo primero que yo debo ir como que aprendiendo y ese es mi objetivo, las técnicas básicas. ok. Luego voy con otras cosas y con otras cosas y con otras cosas. Y eso está estipulado o debería tenerlo estipulado el entrenador, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo que debe ir logrando ese niño o ese joven en tantos meses? ¿Ok? Entonces, claro, no es que lo hace el propio niño o joven, no, es que ya está estipulado y él lo que tiene es que seguir instrucciones Claro, hasta que vaya aprendiendo o conociendo del deporte que practica. Luego viene entonces el enfrentamiento del entrenamiento ya más mental, ¿no? ¿Ok? Entonces, los objetivos van de la mano. Lo que es conductual, que es físico, y lo que es ya cognitivo, que es mental. Y de acuerdo a eso, bueno, se van estipulando los objetivos. En alto rendimiento, depende, o cuando ya pasan alto rendimiento, ya depende mucho de el área competitiva. Pre-competición, competición, post-competición. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del área pre-competición? ¿Qué tengo que hacer yo antes de competir? Luego, en competición, ¿cuáles son mis objetivos en competición? Por supuesto, todo el mundo va a decir ganar. claro. Ese es el mayor objetivo. Pero, ¿qué puedo ir yo cumpliendo? O sea, si es un deporte de puntaje, si es un deporte de tiempo, si es un deporte de marcas, o sea, Claro, y ahí varían los objetivos. Y en post competitivo, que la gente cree que no, o sea, es como que bueno, ya salí de la sí, competición, exacto. ya si tengo objetivos, si no tengo, no, claro, tú sigues teniendo Sí, tu vida de obvio. atleta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vas a aplicar o qué vas a tomar en cuenta en área post competitiva? Entonces, como tal, no te diría de que hay un objetivo, porque depende del deporte, depende de eso, del tiempo competitivo, ¿ok? Pero sí te pudiera decir que desde la perspectiva psicológica se ve así. Es decir, Ok, objetivos pre-competición, competición, post-competición. En iniciación deportiva, entonces, objetivos de qué tengo que aprender yo de mi deporte, ¿ok? Y luego, a su vez, pues cómo voy creciendo en el deporte, pues. ok. Y Ya eso por, puede ser trimestral, eso puede ser 6 meses, eso puede ser un año, o sea, depende. ya por último, esta pregunta es mía, es muy mía. Eh, ¿Qué porcentaje le darías? ¿Qué porcentaje le darías a la psicología deportiva dentro del deporte? O sea, para La el importancia, desarrollo, la importancia o sea, el desarrollo de un atleta. Que uno diga, necesitas, por ejemplo, un 80% de habilidades motoras, habilidades técnicas dentro de tu deporte. El otro 20% del desarrollo mental óptimo. O que sea un 50-50, un 60-40. ¿Qué porcentaje le darías? wow, yo le daría mucho. Yo le daría como un 80. Yo le daría como un 80. No sé qué tanto más o menos, pero por experiencia propia yo diría que como un 80 en área de alto rendimiento, Ok, ¿ok?
En área evolutiva, pues bueno, a ver, igual, de igual manera, para todos va a ser mucho más importante el rendimiento físico, ¿ok? Ok, Pero el tema del entrenamiento mental, si se puede ir haciendo desde la niñez o juventud, muchísimo mejor el acompañamiento. Entonces, claro. ciertamente sí es muy importante, muchísimo, muchísimo, porque hay una gran conexión entre la mente y la conducta.